Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre, yo sé que hay personajes característicos suyos, pero me gustaría poder abarcar sobre el tema de las telenovelas. Yo sé que hay distintos ritmos, aunque sí me gustaría saber sobre los aspectos que usted ha visto, las diferencias, por ejemplo, las telenovelas filipinas, brasileñas, de la India. Yo sé que las filipinas son un poco más pausadas, en cambio las turcas son como más lentas. Pero bueno, coméntame su experiencia en esos aspectos. Mira, tuve la suerte quizás de participar de varios proyectos de telenovela de, de distintos lugares. Y sí, es como vos decís, quizás, sí, podríamos decir que más pausas, pero también me pasaba que como que siempre pasa algo, lo mismo que muchas novelas turcas. O sea, hay algo en el argumento de que todo el tiempo está pasando algo, ¿viste? Como que no, y eso obviamente que actoralmente nos atraviesa de alguna u otra manera. No son quizás tan lentas, quizás son muchos capítulos. Son generalmente producciones que son muy largas, tienen muchos capítulos, entonces todo el tiempo algo está sucediendo. Pero bueno, en las turcas creo que siempre va a depender del producto, no podemos tampoco generalizar todas las depende de cada nación que sea como, o sea, no lo podemos encasillar todo, pero generalmente podríamos decir que sí, que las turcas son producciones largas, que siempre está sucediendo algo, eh, y tienen esta cuestión de los tiempos. Y quizás si lo comparo con las novelas indias, eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza Sara Sikumud, que es una en la que yo estuve, esta cosa de hablarse y tener pausas de 20 segundos mirándose nada más, o de 15 segundos y estar en silencio mirándose. Y eso quizás, eh, no sé, por lo menos pensándolo acá en Argentina, me parece que un producto audiovisual es muy, casi que nunca se vería algo así. Tienden a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como de los tiempos, de darle tiempo al espectador para que procese lo que está pasando casi que en el mismo momento que los actores lo están viviendo. Entonces hacen como esta cuestión de esos tiempos, de esas miradas, de la música de fondo y decís, bueno, pero ¿qué pasa? Que sucede algo y es solo quizás unas miradas y, y son, ya te digo, quizás 20 segundos o ha habido pausas de más tiempo y decís, ¿cómo puede ser que, no sé, en una telenovela suceda eso? Pero bueno, tiene que ver con quizás con la idiosincrasia de cada lugar y con, no sé, la elección de los directores, de los productores, desde lo audiovisual, de cómo quieren contar algo, ¿no? Y es verdad, también hay que destacar sobre los dramas coreanos que has estado participando. Bueno, Sí, eso. también. Eso también es importante. Aunque vamos a recalcar el tema de las series y documentales. Has hecho bastantes proyectos, pero sí me gustaría preguntarle sobre cómo es de pronto doblar a lo que son las narradoras o las víctimas. Por ejemplo, hay un documental que se llama Las verdaderas mujeres asesinas y cara a cara con las mujeres asesinas, lo cual son roles bastante difíciles, son roles bastante fuertes, por ejemplo, de asimilar. Inclusive hay bueno, dos proyectos más que solo como ejemplo es el tema de Sophie, un asesinato en Westcore, que es una historia muy fuerte, y la de Ted Bundy, la mente del monstruo. Usted Sí. sabe, todo ese tema de los asesinos seriales, el tema de las víctimas, el tema de todo un poco. Entonces, coméntame su experiencia en ello y bueno, pronto poner en la cara de la víctima y comprender eso. ¿Qué pasa? Sí, es muy fuerte y a su vez no deja de ser, bueno, nuestro trabajo del día a día. Entonces a veces necesitamos como separar un poco porque uno quizás comienza un proyecto, empieza grabando esto, cortás y te vas a grabar, bueno, una novela, quizás en relación a lo que decíamos antes, que nuestro día está eh, dividido en distintos horarios, quizás en alguna grabación remota que desde la pandemia quizás estamos más acostumbrados a eso, o a ir a grabar a distintos estudios, depende del proyecto.
Pero bueno, puntualmente en el caso de asesinatos, a mí me pasó algo raro con eso, porque fue mi primer personaje fijo fue Candice DeLong, que es que participa en Las verdaderas mujeres asesinas y en Cara a Cara eh, con el asesino. Me parece que es así, creo que era así, Cara a Cara con el asesino. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con entrevistar a distintos convictos, a gente que está condenada, que realmente hizo cosas terribles. Yo en el momento que yo quedo para por casting para ese personaje, yo no consumía ese tipo de producciones audiovisuales. Yo no era fan de ver ese tipo de documentales, que sí tengo, no sé, amigos, conocidos que les encanta, o sea, que ven Investigation Discovery todo el tiempo, que les encanta ese tipo de producciones. Y bueno, a mí me llegó y al principio era movilizante ver todo lo que sucedía. Hay casos muy, muy impresionantes que preferiría que fueran ficción y que no realmente sean una realidad, valga la redundancia, porque son tremendos, o sea, son cuestiones que no, quizás a una mente más o menos normal no le entraría en la cabeza cómo pueden hacer ciertas cosas. Pero bueno, cuando hago a Candice DeLong, que es esta no sé, es ex perfiladora del FBI, que tiene después su propio programa, que participa de distintos programas, y me empecé como a interiorizar un poco más con toda esta temática, y bueno, y después vinieron otro tipo de proyectos, unas narraciones. Hoy en día estoy haciendo unas narraciones que se llaman Enterrado en el Jardín, que bueno, soy la narradora de todo el proyecto, vamos por la tercera temporada ya, y, y bueno, es casos que se descubren de gente que está enterrada y empiezan a hacer como, a partir del descubrimiento, empiezan a hacer la historia para atrás y ver qué fue lo que pasó con esa persona, con quién vivía o cómo era su vida, hasta descubrir al asesino. Pero pero bueno, obviamente que hay que tener cierta sobriedad en lo que estamos contando, sin olvidarnos de que obviamente que nosotros estamos doblando a personas, entonces tenemos que sonar lo más real y lo más natural posible, siempre, sea lo que sea que contemos. Bueno, hay algo importante sobre no solo los documentales, bueno, también hiciste uno sobre la pandemia, en el cual estuvo bastante interesante. Fue en la época en la que todos Sí, justo. estábamos locos, ¿no? Sí, comprendo eso. Hay otro aspecto que es el tema de las miniseries. Sí, le quiero preguntar, ¿cómo es posible poder abarcar el terror en Misa de Medianoche? Porque pienso que es una de las historias más acertadas del terror en la generación, bueno, nueva, la nueva generación respecto a cómo es el terror, cómo es todo, pero también está como el suspenso que se maneja en la escalera. Es algo difícil, la escalera es algo de comprender si no ha visto la historia de esos escritores, que, que la realidad supera la ficción, así que coméntame un poco en esas dos temáticas, terror y suspenso. Terror y suspenso, bueno, yo tampoco me considero fanática ni del terror, quizás del suspenso un poco más, pero del género en sí, eh, no me considero fanática, la verdad, y me pasa que a veces grabando me asusto. O sea, me asusto grabando, viendo una escena, o me convierto un poco, lo somos los actores de voz de este lado cuando estamos viendo una escena, preparando un personaje, o intentando que nos llegue toda esa información de los subtextos quizás de cada uno de los personajes. Me parece que, bueno, somos espectadores en ese momento y tenemos que estar con todos los sentidos alertas como para realmente poder comprender lo que está pasando en la escena, para después transmitirlo. Y me pasó muchas veces de asustarme y sin embargo, quizás vuelvo a lo mismo que te dije antes, o sea,
no dejan de ser personas, más allá de que haya un condimento fantástico o algo que quizás se devela al final, pero mientras tanto no deja de ser una persona. Entonces tenemos que acercarnos todo el tiempo a esa naturalidad y a tratar de captar lo que nos cuenta el personaje de la mejor manera posible, como para que después sea creíble la interpretación nuestra. Pero bueno, me ha pasado de asustarme mucho tanto en terror o en películas o series de suspenso, pero, pero bueno, hay de todo y hay muy buenos productos. La verdad que bueno, los que nombraste, obviamente, son todos muy buenos productos que están como muy aclamados por la crítica y siempre se recomiendan. Y, y cuando algo está bien hecho, es hasta más fácil porque te llega de otra forma y entonces podés como ir decodificándolo y desmenuzándolo, quizás hasta más fácil también. Sí, ese es otro aspecto. También el tema de las series, pero temática de zombie. Vamos a hablar Claro. en esta parte de Walking Dead. Esta pregunta se la hago a los actores de doblaje. Yo sé que es complicado, ¿no? Porque no va a pasar en realidad, ¿no? Solamente es ficción. Esperemos que no. Uy, ¿cómo así? Ya me asustaste. No, 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 Al hacer de obvio. Walking Dead, que obviamente dice que es como un tutorial de cuando aparezcan los zombies. ¿Cómo crees que sean los zombies? ¿Rápidos, lentos, eres de las que se defienden o las que se esconden para sobrevivir? Qué bueno. Nunca lo pensé desde ese lugar. Yo creo que sería de la que intenta correr lo más rápido posible y me voy a esconder. No, no hay duda, no habría chance de que luche, o sea, me escondería, trataría de buscar un buen escondite con provisiones. Quizás mi preocupación sería, bueno, a ver, las provisiones, el lugar, más o menos no estar al aire libre, eh, pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Me parece que tenemos muchos elementos de los cuales agarrarnos por las series, por las producciones audiovisuales que fueron y que son un éxito hoy en día y quizás antes era medio impensado, era un terreno quizás más del videojuego, más de alguna que otra peli fantástica, pero estas series como The Walking Dead se metieron un poco en nuestra sociedad de alguna forma con el éxito que tuvieron desde un comienzo y bueno, empezaron a generarnos todas estas preguntas o cuestionamientos en nuestra cabeza. Que también fue, en este caso, mira, en este caso es distinto a lo que yo te contaba antes del terror y del suspenso, porque yo sí era fan o consumía la serie eh, en sus comienzos también. Empecé a verla medio a regañadientes, como, no, esto no me va a gustar", y empecé a escuchar las críticas, empecé a tener gente cercana que empezó a verla, amigos, amigas que me decían, no, mirá, está buena porque la historia no es solo los zombies, es la historia, es los personajes, cómo se organizan, no sé qué. Y empecé a verla, le di una oportunidad y me enganché, entonces la empecé a ver, a consumir, hasta que un día me llega la propuesta, bueno, de hacer un casting para formar parte de un nuevo, o sea, de esta serie que ya estaba obviamente hace tiempo, y para ser la voz de un personaje que hasta el momento no había aparecido, de una nueva temporada, y bueno, y ahí estuvo mi personaje. Pero bueno, ahí sí, me convertí en una parte chiquita de una serie que sí veía y que sí venía consumiendo, entonces era como todo se convertía medio en un spoiler y como que no quería, pero sí quería seguir viendo, porque después terminaba viendo el capítulo cuando salía. Así que bueno, también fue un desafío lindo. Bueno, el tema de los zombies, excelente. Bueno, los personajes sí te escuché cuando estaban, por ejemplo, este personaje de Jules, Cynthia, Denise, fueron buenos. Pero hay otro aspecto que es el tema de la purga. Bueno, es una serie Bueno. muy difícil. Otra pregunta que puedes hacerte de a partir de ahora. Son preguntas que se te hacen ya. John, me estás dejando unos cuestionamientos que yo no sé cómo sigo el día de hoy, porque los zombies, la purga, pero bueno, está muy bien, está muy Ahora bien. Lo podemos pensar. lo que uno piensa. ¿Qué pasaría si en Argentina son 12 horas para sobrevivir?
¿Dónde Bueno, me uno puede escondería. esconder? Sí. Sin duda, vuelvo a lo mismo que te dije antes, sería de las que me esconda viendo el reloj sin parar, eh, esperando que eso que pase, que suceda. Trataría de proteger a mis seres queridos lo más que pueda, eh, pero ni loca saldría a aprovechar esas 12 horas de poder hacer lo que queramos. Pero sí, eh, es una serie muy compleja por todo este trasfondo, porque nos hace pensar en esto que vos mismo decías, como, bueno, ¿qué pasaría si? Y ves a personas como vos y como yo, que nada, con un gobierno o gente que tomó decisiones y que aceptó eso, y decís, bueno, quizás en algún momento, no sé si podría pasar, pero esta cuestión de decir cómo sería, que es lo que vos preguntabas antes, y me parece que, bueno, que se da un debate quizás hasta interno interesante de qué harías o qué pasaría, esto que decíamos antes. Pero bueno, sí, la serie es compleja por esto, porque tiene estos condimentos de, de que quizás nos deshumaniza un poco, porque la serie es eso, son 12 horas de que un poco dejas de tener hasta empatía con otra persona, que podés eh, cobrarte algo que te hizo alguien que no te gustó y entonces aprovechas ese momento para vengarte. Y bueno, hay un montón de cuestiones que siempre generalmente en los seres humanos están un poco más, no sé si tapadas, pero están un poco más controladas o dentro de ciertos cánones y medidas sociales a las que estamos acostumbrados. Y cuando eso cambia, nos hace pensar. No, y hay otro aspecto que hace pensar que se nos olvidó sobre la purga de Walking Dead, de Last of Us. Hasta academias de vampiros también, hasta hay vampiros también. Ay, no. O sea, es algo súper diferente, pero bueno, hay que condensar un poco con Amor Moderno y The Good Doctor, ¿no? Bueno, Claro, que son más suavecitas, pero bueno. eso es otra cosa, eso me Ah, encanta, me encanta verlo, me encanta hacerlo, me encanta formar parte de esos proyectos. bueno, hay otro aspecto que son para películas. Yo me acuerdo que hay una película, bueno, no sé si ya sé cuál película es, que te tensió muchísimo. Bus 657. Uy, sí. Uy, qué película. Uy, yo no sé cómo manejaron esa tensión. Tuvo que ser un dolor de cabeza porque, uy, qué personajes tan increíbles. Hasta también, ay, ¿cómo es que se llama este? Que sí te quería preguntar sobre cómo eran los diálogos del referente, porque me parecieron muy acertados, acorde como a los personajes, ¿no? Creo que es que se llama La leyenda de la tumba del dragón. Ahí está. Uh, Es un poquito, o sea, sé de lo que me quieras comentar todo, aunque es que estoy votando, como dice Bradford, antes hiciste a la hermana de Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, el fan, sí. otro personaje brutal. Bueno, comentó. Bueno, son personajes un poco, todos tienen algo en común que de esto que estuviste nombrando y de lo que hablábamos antes también, esta cuestión de captar, primero ver la escena, obviamente, ¿no? Perdón, ver la escena y em, no sé, entender lo que nos cuenta el director, que es muy importante la, la figura del director que nos pone en tema, que nos cuenta cómo es todo, que nos guía, que un poco nos va llevando con esta trama. Ellos ya vieron la película, saben de qué se trata, saben a dónde apuntar, saben qué buscar. Y cuando tocan personajes más complejos o más difíciles, obviamente que es necesario que nos tomemos nuestro tiempo, es necesario observarlos, como te dije antes, pero también confiar, interpretar, entender que a veces lo más difícil es eh, ser justo en lo que uno está queriendo decir y ser realmente
tener todos estos como subtextos que te nombraba antes, claros, de decir, bueno, qué es lo que estoy queriendo decir, qué es lo que está queriendo decir. Ese para mí fue un gran aprendizaje, te digo, de todos estos años también, no hablando puntualmente de esto, pero de todos estos años de carrera, de doblaje, y hasta el día de hoy sigue siendo un desafío y un aprendizaje, sobre todo cuando tocas quizás personajes más complejos, eh, poder llevarlo al máximo de la naturalidad, de entender que lo que te decía antes, que son personas, no quedarnos tanto en el cómo decirlo y poder un poco trascender eso. Y eso siempre es un aprendizaje, siempre es un desafío nuevo y siempre quizás hasta podemos captar herramientas nuevas en cada una de estas, de estos aprendizajes. Entonces a mí me parece hermoso y por eso amo también lo que hago, porque me permite no quedarme siempre en lo mismo, no quedarme ni siquiera estancada, sino como no hacer siempre los mismos productos, tener la posibilidad de cambiar. Y eso, bueno, siempre estoy agradecida a los directores, a los operadores, a los que están del otro lado y que piensan en mí o me tienen en cuenta para personajes a veces un poco más complejos, porque me permite, bueno, todo esto que te contaba antes de los desafíos y los aprendizajes. Y suena lindo decirlo, pero bueno, es trabajo, es ponerse a realmente a trabajar y a tratar de contar de la mejor manera posible lo que sea que nos toque hacer. Sí, se me olvidó de decirle que otro de los personajes más importantes es la maldición de Billy Maynard y Cell. Sí. Uy, Cell. Esa es una historia diferente, aunque sí tengo curiosidad. Hay algo importante y tengo mucha curiosidad. Siento de que cuando uno desarrolla el escucha en el doblaje, creo que hay dos voces que en el cual son perfectos para temáticas de seducción en Argentina para las actrices de doblaje. Bueno, para toda esa Ariane Watsu, para temática de actrices está María Laura Casani y tú. ¿Sabes en qué personaje? El tuyo es la gran seducción. Es una historia muy bella, Mm. muy bella. ¿Cómo manejas personajes que pueden ser este, tanto estéticos, no siendo de lo vulgar, pero que uno lo convence, lo endulza, como dice, yo me dejo convencer? Entonces, bueno, sí, en cierto aspecto, ¿no? Porque siento yo de que cuando hiciste eso y cuando hiciste ciertas mujeres, o sea, doblar a Michelle Williams, por favor. Sí, sí, Es la un verdad que sí. trabajo enorme, enorme, enorme. Y está esta, creo que es de Sophie Marceau, esta actriz que me parece que me encanta muchísimo, que se llama Sexo, Amor y Poder. Sí. Así que coméntame esos personajes que son seductores. Bueno, la seducción, ¿qué tema? Me gusta mucho hacer ese tipo de personajes, siempre tratando de buscarle un poco la vuelta a no quedar solo en, bueno, poner una voz seductora y nada más. Me parece que lo más interesante es cuando cuentan algo más y que la seducción viene sola, porque la seducción también es mucho de lo que vemos. Nosotros nos sentimos quizás seducidos por muchas cosas que vemos en la imagen. Entonces, la voz tiene que poder acompañar eso sin quizás tener quizás la falsa, sí, o la idea errónea quizás de que con la voz se cuenta todo. La voz es algo más de lo que se está diciendo, es algo que suma, pero no nos olvidemos que es una, no sé, una película o una serie, entonces tiene que acompañar de la manera más fiel lo que está sucediendo. Y cuando estos personajes son así, son tan seductores, quizás sí, obviamente hay algo en la voz, hay algo en la respiración, que es también
tratar de emparejarnos de la mejor manera que podamos con ese otro personaje, cómo respira, cómo se mueve, qué cuestiones marca, dónde baja un poquito el tono como para remarcar algo que quizás en otra situación no sería tan necesario, pero suelen hacerlo eh, por esto, por la propia seducción. Hay mucha gente que digamos se proponen, o sea, tienen el personaje pautado y son así, y hay personajes que quizás eh, te das cuenta, terminás notando que quizás no es la marcación principal que le hizo un director, pero que ya de por sí la persona es así, ya la persona es seductora, ya la persona te, en la forma de hablar, en la forma de decir, y quizás no está puntualmente eh, queriendo, no sé, conquistar a alguien, sino en sus formas, ¿viste? En su forma hasta de moverse, de mirar, lo mismo que te decía antes, de respirar. A mí me parecen personajes como muy interesantes para buscarle una vuelta y también para jugar desde la voz, porque uno cuando seduce generalmente no usas tu voz plena, la bajas un poco, quizás, no sé, le das un poquito más de aire, la pausas un poco más. Entonces también es una preparación eso. Y bueno, y a mí además del proceso y del director y todo, también me ayuda mucho, obviamente, trabajar con una foniatra, con, con mi foniatra que la adoro y que está siempre dándome nuevas herramientas, pero para estas cosas que quizás son un poquito distintas al hablar como uno habla habitualmente, está bueno tener y captar este tipo de herramientas. Bueno, tengo una curiosidad. El Dale. referente a eso de la gran seducción es cierto, y bueno, respecto a ese tema, fíjate que también hay una historia similar que usted hizo. Creo que el personaje fue de Ivy, discúlpame si de pronto no es el Sí, nombre correcto, en The Light Till Death, la historia que es esa australiana, ¿no? Que en la imagen, no sé si la imagen era así, ¿sí? sí, Esa es puede una ser. historia diferente, muy distinta. Y creo que es una historia que la gente debe ver. Bueno, bueno, para charlas de educación sexual es una historia muy aceptada, ¿no? Porque es una historia no vulgar, es estética. Sí. Inclusive hay otro aspecto que es el tema del romance. Yo sé que, bueno, la seducción también incluye el romance y todo, pero, uy, hay un personaje suyo que yo digo, ya fuiste Kate Winslet, imagínate, Ah, sí, en Ammonite. Uy, qué sí. historia tan De pie. bella. No me pongo de pie porque se me sale el plano, pero sí. Es una, Pero de pie, la adoro, la admiro y me encanta, la verdad. no, jamás había visto actuar a Ken Winslet desde el lector, si no estoy mal. Claro. Uy, pero esa historia sí fue fascinante. Pero también hay otra historia que sí también quiero, bueno, preguntarte sobre Ammonite, pero la historia esta que tú protagonizaste en el doblaje de Elizabeth Banks, Every Secret Time, Ah. que esta es la detective, la que maneja un caso turbio. Bueno, coméntame un poco. Bueno, a ver. Y bueno, estos personajes eh, generan un montón de cosas porque tienen muchas aristas, tienen muchas cosas, no tienen que ver solo con el personaje que hace su tarea nada más. Se ve también sus cuestiones personales, sus luchas personales, sus cosas, las cosas propias que trae el personaje y, y a mí me parece maravilloso porque, y más, lo disfruto más cuando algo está tan bien hecho y tan lindo hecho de que uno lo puede disfrutar. Ahora no puedo dejar de pensar en Ammonite, en la película en la que, en Kate, la verdad que Kate Winslet es, ¿qué vamos a decir de ella? O sea, admiración total. Yo, la verdad que
me encanta lo que hace siempre, me parece un ser muy, muy comprometido con la actuación, muy comprometido con, con contar, con pensar en solo en contarlo, y le fluye de una forma tan natural, le fluye de una forma tan orgánica, que cómo no la voy a admirar, cómo no la vamos a admirar. Eh, mm, no sé, a mí me genera mucha admiración, y obviamente que haber hecho el doblaje de esta semejante actriz, y a mí me llenó de orgullo, me puso muy feliz, saber que pensaron en mí para este personaje. Era un personaje muy complejo, la historia es muy compleja, quizás sí, para los que no la vieron, tiene que ver con una con una historia de amor entre dos mujeres que para esa época, porque es de época, era algo impensado, por lo menos no mostrado. No, que, no decimos que no sucedía, obviamente, pero no se mostraba, se ocultaba, y esto, ¿no? Este personaje que no solo tiene la historia de amor con otra chica, sino que además tiene un montón de sus propias cargas, de su historia, de sus cargas personales, de su mamá, de su familia, de cómo fue su vida siempre. Entonces, todo eso son condimentos que se le van agregando a los distintos personajes, ya sea este o a cualquier otro, que lo enriquecen. Y entonces tenemos que tratar de que desde el doblaje siempre estar a la altura, ¿no? De esa sensación, de esas capas que plantea el doblaje, y no descuidarlas, no descuidar nada. Yo sé que más adelante vas a hacer mucho más de que Whistler porque siento de que obviamente respetamos el trabajo impecable de Connie Maera, gran actriz de No, pero doblaje. me pongo de pie de nuevo, o sea, yo a Connie como actriz de doblaje mexicana la admiro, también hay una admiración total, y me nutro escuchándola y viendo sus proyectos, realmente, con gran parte, obviamente, del doblaje mexicano. México es sin duda el lugar del doblaje, y yo siento que Argentina como industria, bueno, está creciendo cada vez más, teniendo cada vez más actores más preparados como para hacerle frente a distintos proyectos. Hoy en día también la pandemia nos dio la posibilidad de tener elencos mixtos de distintos lugares del mundo: Argentina, Chile, Colombia, México, y, y eso yo creo que no hace otra cosa que enriquecer el doblaje. Y lo celebro y deseo que sigamos por este camino. Me parece que es lo más lindo que nos podría pasar como industria en general. Yo sé que más adelante te van a dar más oportunidad de que yo sé que sí. Bueno, por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Uf, qué difícil en una palabra. Mi trabajo, y yo creo que eh, podría ser desafíos, podrían ser distintas, te voy a hacer trampa, no sé si solo en una te lo puedo decir, pero ponerle, podría ser desafío, podría ser, bueno, actuación, podría ser búsqueda, la palabra también. Yo creo que eso me podría definir a lo largo de toda mi carrera, digamos, desde el 2009 hasta ahora. Creo que búsqueda puede ser una linda palabra, porque siempre te coloca en un lugar no solo de humildad, sino también de entender que siempre hay algo más para encontrar, que siempre se puede buscar algo más. No solo que siempre puede estar mejor, obviamente, sino que siempre tiene que haber una predisposición y unas ganas de buscar para llegar a encontrar, y realmente llegar al objetivo que uno quiere.
Mariana, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a seguir tu trabajo. Ay, bueno, muchas gracias, principalmente gracias a vos, John, por la convocatoria, por, por esta entrevista. La verdad que fue hermosa, fue un espacio muy ameno y muy, muy lindo, así que te lo agradezco. Bueno, obviamente que invito a toda la gente de Colombia, a todos los que estén viendo esta entrevista, a, a mis redes. Mis redes son marianamartí.mm. Así es mi Instagram, principalmente ahí es donde subo más cosas, sino también por ese mismo nombre, como Mariana Martí. .mm me encuentran en TikTok y en algunas otras redes, pero principalmente utilizo Instagram. Y bueno, los invito, yo intento subir cada vez que hay nuevos proyectos o que hay cosas que realmente me interesan y me convocan, lo voy subiendo, además de que subo obviamente cosas de mi vida cotidiana, eh, subo un poco de todo. Y bueno, siempre van a ser bienvenidos y siempre esta o cualquier otro tipo de propuesta siempre las evalúo y las tengo en cuenta, así que muchas, muchas gracias de nuevo a vos, John, y gracias a todos los que se suman, van a ser bienvenidos, obviamente, en mis redes o donde sea, o en mi canal, también en YouTube hay cosas subidas. Lo tengo que actualizar un poco, pero bueno, de a poco vamos a ir armando todo. Yo sé que sí. Y bueno, antes de despedirnos, no sé si de pronto tengas un personaje que puedas brindarnos, un personaje que te guste, que puedas de pronto decir unos segundos de un diálogo o de lo que te acuerdes. Mm, Mira, te voy a decir uno que últimamente me piden mucho, que es la doctora Sandra Lee, que es la doctora Pimple Popper, eh, que tiene más fanático, que yo la verdad nunca jamás pensé que alguien, que podría haber gente tan fanática de lo que hace una dermatóloga, que es como explotar granos, sacar pus del cuerpo de las personas o hacer operaciones. Pero bueno, hay muchos fanáticos de la doctora Sandra Lee, así que yo les voy a mandar un beso. Hola a todos, soy la doctora Sandra Lee, espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando, que no les salga ninguna espinilla ni ningún grano. Si no, aquí estoy yo. Besos. Increíble. No, Mariana, muchas gracias por la oportunidad, por No, el gracias a espacio vos. y mucho éxito. Gracias a vos y gracias a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Adiós.